Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Voy a hablar desde el corazón. ¿Cómo andamos, Juanchi? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor @Álvaro La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Cómo andas, Nicolás? Buenas tardes, Sapo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Jorge Valmeli? Buenas tardes, Sapo, ¿cómo andamos? Voy a arrancar por el Soy un Tanito. progresista. Sí, sos un progresista, lo sé. Pero el Tanito hoy, y vos le pido un aplauso de todos, se recibió. Bravo, Tanito. Esto va para las redes, ¿eh? Saluda ahí. Saludá a la caja profesional de la cámara, Sí. Tanito. No me quemes. Sí. El Tanito García de apellido, por las dudas. Sí, claro. ¿No? Bueno, nunca sea su nombre No, al aire. no, Es no, el no. Tanito, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Veterinario, nuevo veterinario. ¿Qué tal, @hoy, qué macana? ¿Cómo andas, querida? ¿Todo bien? Vamos arriba. @César Giacosa, Switcher Master estrella de la transmisión espacial de FM del Sol. Buenas tardes para vos. Se dan un abrazo en conjunto. Y ahora sí, buenas tardes para todos. Es así, ¿no? Son las nuevas generaciones, es impresionante. Todo el día metidos en el celular. Mirá lo que somos. Me comí alto bait, ¿eh? Me comí tremendo amague. ¿De qué? Bueno, viste que hace días que no aparecía Trump. Ujú. Y a Trump se le veía que tenía en la mano un moretón. Y otros días que tenía maquillada la mano. Una vía. Y mucha gente decía, algo le pasa a Trump. Empezó el run run, Trump está mal de salud, ojo que Trump se puede ir. Ayer, anuncio de Donald Trump, mañana, estén atentos todos. Voy y digo, se viene la podrida, cambia el centro de comando espacial de Colorado. Me voy a Marte con Elon, me amigué. Me comí el bait más grande de la historia. Ujú. El segundo, tal vez, ¿no? Después del que ya conocen, ¿no? Por supuesto. El de Trump es uno, el otro, el de los audios, es otro. Sí. ¿Cómo? Yo, la verdad que estoy bastante ajeno a todo eso. No, Solo vi ayer un tuit de Eduardo Preve prometiendo los audios de Karina. Dije, mirá que bien, Preve. Recibí consultas inclusive. ¿No? ¿Quién es Preve? Del otro lado del Río de la Plata, ¿no? ¿Te llegaron consultas? Claro, o consultas. sea, la noticia había repicado allá con, Sí, claro, con la suficiente me fuerza manda- como para que empiecen me a ma- preguntarte quién era. Me mandaron la Majul, publicación Trebuch, del canciller. Juanchi, ¿este de dónde salió? No, Disculpa, Trebuch, Esteban. No, Trebuch. No me podés te dije que audios no, Esteban. Audios no. Sí, no me involucres en Esteban, nada, por ¿quién favor. era? reunión. Preve. Ese sería Majul. ¿Cómo, a ver, cómo es Majul? ¿Quién es Preve? Me gusta. Te sale bastante bien. Sí. Pero y vi el programa de Carlos Pagni ayer, por supuesto. Buenas noches, Juanchi. Bienvenido a Odisea. ¿Me podrías explicar quién es Eduardo Preve? Sí. El mago de M24. No habló de Carlos Pagni, de los audios que iba a pasar Preve. Pará, Y después me desconecté. Pará. Después puse a ver a Sinner con quién es, con Bublik, con el kazajo. ¿Quiénes serán esos, no? Sinner, ¿quién es Sinner? Sinner, el pecador, el Sinner, zanahoria. la película nueva que salió, ¿no? Yannick. ¿Qué es? El Tenista. número uno del mundo. Y ¿En qué rubro? ¿Tenis? Claro, en tenis. Ah, tenis. Y recién me desperté hoy con el flop, se podría decir. les cuento, yo voy a poner un matiz acá, ¿eh? Yo estaba escuchando, obviamente, Carnaval Stream a las 8 de la noche. Jorge me avisó de que había un cónclave de Canosa, ¿Otro Rial, más? Fantino y el conductor, que no me sale el Doman. nombre. Doman, ahí va. Fabián sacarle Doman. jugo. Fabián Doman. Hay que sacarle jugo. Y estaban hablando sobre, digamos, la censura que le estaba aplicando el gobierno, que no iban a poder pasar los audios, que aparte se les iba a allanar sus oficinas, etcétera, etcétera. Y en paralelo empezó a aparecer en la prensa argentina, en el portal MD Sol, su portal
de noticias, que no conozco muy bien su origen. De Stoll, con Z. Sí, exacto. Que O un FM del Sol. No, M de Sol, con Z. Que un periodista uruguayo iba a pasar los audios que en Argentina estaban censurados. Es MDZ Online. MDZ Online. M de Sol. Bien, excelente. MDZ o L por Online. Bien, gracias, Alvin. Y después se confirma que vos creo que compartiste. Yo ahí. pasé, yo compartí. Sí. Pero yo ya lo había visto antes. Cuando estábamos terminando el programa acá, ya había visto un tuit del propio Eduardo Preve. Está bien, pero Pero, Sapo, tenés que poner en contexto No. que cuando MDZ publica esto, mucha gente sale a decir, al fin, un uruguayo, nos vienen a rescatar los uruguayos. se recordó mucho Qué Radio bueno. Colonia, Sí, hoy que era la escuché- radio que los argentinos Totalmente. escuchaban, si no me equivoco, en dictadura. Hoy ¿no? lo ¿O mencionó- no? Porque en verdad coincidieron las de dos dictaduras. No, bueno, en el peronismo. Malvinas, en el peronismo. Sí, se escuchaba mucho también Radio Carve y la radio de Valle Berres. Había mucho Radio Ariel. Radio Ariel, mucho Radio Ariel. opositor al peronismo, peronismo. exiliado y, Sí. los medios controlados por el zar de los medios del peronismo, que no me sale el nombre ahora, pero bueno, ya me va a salir. Raúl no sé cuánto. Hoy lo comentó al aire María O'Donnell en la radio y hizo referencia a esto como en la dictadura, en la Radio Colonia. Porque Radio Colonia, no sé si también informaban durante la guerra de Malvinas. Sí, mirá que me parece que también en la dictadura fue importante. No importa, lo que importa es que hoy escuché a Preve, ¿no? Con delay, pero escuché explicando por qué no había pasado. Periodismo jugado. Exactamente, la tapadita. Pará, contá el tuit previo. Está, pero Porque el tuit ayer de previo, noche justamente Preve el tuit puso, previo, no no- se puede ni festejar un cumple. Desaparezco un rato por temas personales y al volver está esto encendido. Lamento decepcionarlos, @mdsol. Acá en Uruguay no hay psicosis de audios. Claro, dice, en la tapadita vamos a pasar Raúl Apold. los últimos audios que los medios uruguayos nunca emitieron sobre la presunta red de coimas del gobierno argentino. Y ahí, si uno leía finamente, no estaba anunciando que iba a pasar los audios que la censura argentina estaba prohibiendo emitir. Entonces, O sea, ese es el tuit original. ese es el tuit por lo cual todo el mundo pensó que Preve iba a pasar los A ver, audios. ¿cómo es? No, ese es el segundo tuit. Ah, ese es el segundo tuit. Donde habló porque- donde explica que no va a pasar los Claro. audios. No, En el sí, primer sí. tuit básicamente dice que en el contexto de que en Argentina prohíben los audios, él va a pasar los audios del escándalo. No aclara Claro. qué audios. En el No, segundo. pone los últimos audios. Siempre pone los últimos audios. Bien, pero no aclara que son los audios Karina prohibidos. Bueno, dice por que en el eso, digo, contexto nunca- de la prohibición Pero es inteligencia. es ambiguo. Hoy tenía 15K M24, todo media Argentina, no, pero un porcentaje importante, tratando de escuchar Es los ambiguo. últimos audios. El Y primer no pasó tuit- nada. Es ambiguo el primer tuit y el tuit que desmiente también es ambiguo. Por eso, digo, pero en ningún momento dice voy a pasar los audios de Karina. Pero no pasó nada. Pero él mismo lo explicó, dijo, era su cumpleaños, su feliz cumpleaños. Era el cumpleaños de él. Era el cumpleaños de él, estaba con sus hijos, los hijos le prohíben andar con el celular mientras están cenando, le caían, él había estado tratando de conseguir los audios para pasarlos, ya, vos lo censuraron allá, lo paso acá. Infructuosamente, después de la cena recibe una llamada, le dicen, vos mirá que se están dando por como un hecho de que vas a pasar los audios. Dijo, no los conseguí. ¿Vendió humo? Y bueno, y hoy hizo el programa y pasó los audios de Españuelo. ¡Pah! Bueno. Y contó esta historia. Caímos ante el mejor, está bien. O sea, no hay deshonra en Esos caer audios ante sí el se habían mejor. pasado ¿Eh? acá en Uruguay. Bueno, ¿No? capaz que M24 no se hayan pasado, no sé. O no los hayan contextualizado. Dejalo hacer periodismo. Nico. No, pero me perdí. ¿Qué? Vi todo cuando ya estaba desinflado. Viste todo cuando estaba desinflado. Claro. Pero después Dopamina pasó un fragmento de una grabación que ahora el gobierno argentino salió a decir que en realidad se grabó en un despacho del Congreso donde coordinan bancadas y Otro no en canal la de Casa streaming, Rosada. Sapo. Otro canal de streaming. De Sí. carnaval a dopamina. Bueno, ahí tenés, ¿no? Y, digamos, ese fragmento que salió en Dopamina tuvo como coletazo que tanto Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, como Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, uno de los más confiados por Javier Milei, salían digamos, primero que nada, a encuadrar esa grabación y después a fustigar su filtración, es decir, que atentaba contra la seguridad nacional, y ¿Querés que esto es una escucharlo? operación. La seguridad del Estado. Sí, es una operación de estos periodistas sumado a
los servicios de inteligencia de Rusia. ¿Querés escucharlo? Venezuela. Mirá, esto fue en Dopamina, en Campaña del Miedo con Marcos Casas y Fernanda Cossack. Escuchá el audio, digamos la verdad, ¿no? Es difícil de escuchar. Juzguen ustedes mismos. Porque yo tipo Martín es el que tiene la información. ¿Qué hay que hacer de cómo es llevarlo acá? Entonces, y yo, desde mi punto que me toca a mí, yo respeto a Martín como cabeza. Ahí, eso. De hecho, Mauro Federico ya había adelantado que eso es lo que decían los audios. El tema es que está muy editado, sí. grabado así, viste, de canuto. Lo que se dice bien es, yo respeto a Martín como cabeza. O sea, Como cabeza del Parlamento. Sí. claro, pero andás a ver en qué contexto todo esto. Pero- Ahora, no, esto te abre la puerta a que tenés no solo un audio grabado de Karina Milei en Casa Rosada, sino otro grabado en el Parlamento en conversaciones privadas. No, porque al parecer, en realidad, el gobierno pensaba que era una grabación de Casa Rosada, Es pero en todo lo realidad mismo. es una grabación en el Congreso, por lo cual en la cautelar que pide el gobierno de que no se pasen esos audios cae porque habla explícitamente de Casa Rosada. Es Y lo todo- que yo de una entiendo. fecha aparte. Y que hicieran pasar el 29 de agosto. El 29 de agosto. Sí. Eso se habló en su momento, porque que te hagan una cautelar que te diga, no podés pasar un audio que se grabó en tal lugar, en tal fecha, vos podrías pasarlo y decir, me consta que se grabó en otra fecha, o no sé en qué fecha se grabó. Era rara la cautelar esa, Sí, ¿no? sí, voy a pasar los audios de Carra. Y no decir, voy a pasar los audios de Karina. Sí. También que capaz que no tenían mucha sustancia, digamos, esos 50 minutos de grabaciones que Mauro Federico e Ibi Cángaro iban a pasar. Eso es la otra. Capaz que Sustancia no- tienen porque por lo menos generó la respuesta de Martín Menem, que da el elemento nuevo de dónde fueron Claro, grabados. pero no los sé audios. ni de dónde habían sido grabados, ¿entendés? Da la impresión de que... Claro, evidentemente pensaron que era otra reunión, ¿no? La que se Claro, había grabado. donde ¿no? hablaron donde sí. capaz que sí se dijeron cosas más Hablaron del jugosas 3%. que esto. Pero no. Bueno, no sé, esto, digo... Y hay todo que- parte en realidad lo sigue siendo por escándalo lo más jodido la grabación de Pañuelo y cómo detalla cómo era el esquema de afanarse plata de la agencia de discapacidad, ¿no? Esto otro por ahora es simplemente un poco de humo y Karina Milei y tal, no hay mucho más que eso. Y ponen el foco a Martín Menem, que estaba en la vuelta porque. Pero pon el estaba foco Lula. que dice Martín, te decís vos, no, miren, voten todos atrás de Martín, o mañana vamos a hacer una caravana, vayan todos en el auto atrás de Martín. Claro, pero ¿sabes qué No se pasa? sabe qué está diciendo. Pero ¿sabes qué pasa? Claro, Si, los No, audios son claro. inocuos y no hay nada más, porque por ahora no estás viendo nada, ¿no? No. ¿Por qué armarte todo este quilombo de buscar allanar periodistas, medios, una cautelar para que no se pasen audios? La gente termina pensando, no sé ustedes, pero yo por sentido común, uno lo que dice es, debe ser algo horrible, porque si te metes en todo este quilombo para que no salga, es porque querés tapar los algo. sesudos analistas de Argentina decían, en realidad esto es un mecanismo de distracción del gobierno para desviar la atención hacia la discusión de la censura. Pero es Esto- un peligroso mecanismo de para distracción, llegar al porque domingo. Aplicar la censura. Sí, pero para llegar al domingo con chance de seguir con los niveles de votación esperados. Y después vemos, porque lo español en el momento va a explotar y vamos a estar todos hasta las manos. Para que la gente no esté tan concentrada en que sos un gobierno coimero, Sí. sino que piensen que también te está llevando por delante la república y las libertades más básicas de una república. Yo creo ¿no? que O sea, hice una se encuesta. distraigan con eso. El argentino Y no piensen prefiere. que sos un corrupto. El argentino prefiere un gobierno autocrático. Un autócrata que un corrupto. que un corrupto. Claro, está bien. Eso, Está bien. eso. Entonces está. Hay otra escuela de opinión, ¿no? Que es la escuela de algunos periodistas argentinos que tienen otra visión que no es la de Nico Batalla, por ejemplo, que la podemos escuchar, por ejemplo, en La Nación Más, el canal favorito Más. de Javier Milei, Esteban Trebuch, tal vez uno de los periodistas más cercanos al presidente argentino, Del sindicato de periodistas calvos. propuso otra forma de interpretar este tema. Escúchenlo. ¿Qué tiene que hacer el periodismo metiéndose en una charla entre una señora de apellido Milei y vaya a ser uno quien hablando de pelotudeces dentro de la Casa de Gobierno? ¿Cuál es la noticia? ¿Qué es el valor informativo ahí? Una charla que sucede en la intimidad más absoluta. ¿Qué se tiene que meter el periodismo en una charla íntima entre una señora apellidada Milei, Nico, y alguien? ¿Por qué hay que pasar esto?
Trebuch dijo, no los escuché los audios y no los voy a escuchar ni pasar. Es una pregunta difícil de responder mientras no sabes qué es lo que hay en esa conversación, ¿no? Porque no es lo mismo si dice, me olvidé de lavar la ropa, así el dice, horno prendido. tengo un muerto en la valija, Sí. ¿no? O sea, serían como dos conversaciones que desde el punto de vista periodístico podrían tener relevancia distinta. Capaz que para Trebuch no, pero me imagino que para algún periodista puede parecer valioso que tenga un muerto en la valija. Todo digamos, el escrito que interpuso el gobierno es toda una fantochada, ¿no? O sea, hablando de los servicios rusos, los servicios venezolanos, con el kirchnerismo. Claramente es un manotazo ahogado para tratar de, no sé para qué tratar de qué, de llegar a del domingo, como dicen algunos, de enchastrar la cancha, de afianzar a tu base, que todavía le sigue teniendo mucha tirria a los kirchneristas, pero no tiene ni pies ni cabeza lo que hizo el gobierno. Sí, ya Ojo, es perdón, difícil ver si la estrategia aplicada tiene alguna coherencia, ¿no? con un objetivo. Porque si tu objetivo es el elemento distractor, estás pidiendo toda la atención. Sí. Haces todo una movida criticable, hipercriticable, ¿no? Desde las bases del funcionamiento de una democracia, la libertad de prensa, tratando de censurar la libertad de prensa a través de un juez ya de por sí bastante oscuro, como son todos los jueces en la Argentina, ¿no? Porque vos me empezás a mirar los jueces, no sé, Pagni respeta mucho a Casanelo. A Casanelo es como ¿Viste que dice, todo el mundo le dice el juez Tortuga, ¿no? Porque tenía varias causas que le involucraban a Cristina y las dormía, entonces el Tortuga Casanelo le decía. Pero que firmó la cautelar Un tenía impresentable. denuncias de acoso laboral, acoso sexual. O sea, era una persona que como decís vos, cada vez que mirás un juez de una causa polémica de Argentina, algo le encontrás. Y bueno, y ni que hablar esta firma, o sea, acceder a un pedido de censura de este tipo alegando la seguridad del Estado, una trama de espionaje que no tenés no más pálida idea si eso es así. ¿Qué elementos de información te dio, ¿no? el Ministerio del Interior para Hablar de Rusia. para poder probar ahí mínimamente que estaba en juego la seguridad del Estado? Perdón, En tal caso, ¿qué es lo que...? Porque si es por espionaje, Argentina viene sufriendo los problemas del espionaje y de la CIDE, nunca se fueron, ¿no? O sea, por tener el caso de Nisman, por nombrar a uno, ¿no? Nisman, Estiuso, podés ir dando nombres de figuras que estuvieron siempre vinculadas, no Nisman al espionaje, pero Nisman espiado, ¿no? A todos los presidentes en algún momento se les filtran cosas, que vos siempre te quedás preguntando cómo se consiguieron, quién la filtró, por qué, sí, el sí, timing. sí. Perdón, pero la que va es la propia Karina Milei a la justicia y interpone este recurso para que no se difundan los audios y aparte, y eso no se lo llevó a la justicia, para que no se hable de ella en nada vinculado a esos audios. O sea, nadie puede hablar sobre mí cuando se hable sobre estos audios. Esa parte, se ve que le dijo este chanta, este juez que agarró el viaje. No, eso es invendible. La otra parte, sí. Puedo Y poner es la una que finalmente cautelar salió. y unos allanamientos. Una de las cosas razonables que decía ayer en su programa, o decía Carlos Pagni, es todos dan por sentado que Santiago Caputo, el mago del Kremlin, ¿no? Como lo llama siempre este periodista Carlos Pagni, a esta figura que es un asesor de Milei, pero que muchos ven en realidad justamente como el hacedor de buena parte de las políticas que lleva adelante Milei. Por eso lo nombró el mago del Kremlin. El mago del Kremlin es una novela de ficción, pero con mucha base en la realidad, que habla de el mano derecha de Putin, ¿no? El que le llevaba básicamente todos los negocios y le hacía toda la política de la trastienda a Putin. Bueno, Caputo sería este mago del Kremlin de Milei. Y todos dicen que Caputo es el que maneja la CIDE. O sea, el servicio... la CIDE y la FIP, ¿no? Sí. O sea, que son los dos lugares más sensibles que O sea, tenés. el fisco y el servicio de espionaje del Estado. Pero ayer decía Pagni, todos asumen
que Caputo y todos dan por entendido, y se dice en distintos programas al aire, Caputo, que maneja la CIDE, que esto, que lo otro, pero en el fondo lo único que tiene Caputo es un contrato de servicios profesionales con el Estado. No tiene un cargo público de nada. Pero todos damos por hecho que es el tipo que maneja la CIDE. Sí, Sí, no tiene obviamente. oficina, no tiene cargo, Claro, pero no tiene hasta lugar ese- jerárquico. Hasta ese punto está tan entreverada y oscura la política argentina. O sea, todos hablan de Caputo como el brujo que maneja el servicio de espionaje, pero en el fondo nadie puede saber si Caputo maneja el servicio de espionaje. Como decía Pagni, Sí, que sí, lo no. maneja de la casa. Está en la tapa del libro. El que maneja clandestinamente un servicio de espionaje no tiene que aparecer en la tapa del libro diciendo manejo él. Pero todos tienen que saberlo para tener un poquito de miedo. Bueno, Fue muy bien armado eso, fue muy bien armado. Hay un tema ahí que en el fondo está en un gran problema Milei con los audios españoles. O sea, yo hoy los volví a escuchar y la magnitud de la denuncia, en mi vida había escuchado algo tan explícito. Si es que, aunque haya un 40% de verdad, es absolutamente escandaloso. O sea, es una persona que está diciendo que hay un laboratorio que controla el negocio de los medicamentos para discapacitados. Ese laboratorio pide un porcentaje que va para ellos y va para el gobierno. En un contexto, perdón, porque eso es lo que se dice menos, pero en un contexto en el cual estabas están sacando prestaciones Chequeando una por una, no, vos no sos discapacitado. No. Usaste una. Quisiste justificarlo. Manuel Adorni quiso justificar que uno pedía una pensión por discapacidad con una placa de un perro, cuando se sabía que claramente era mentira eso. Bueno, Españolo dice que era mentira. Y Adorni igual fue. Es un boludo. Hay un Le nivel de dije que no, le dije que Claro. no era. Estás y al lado fue y del mostró. cinismo con el que se maneja. Está en una guerra corrupción moral. dialéctica entre dos. Es Argentina. Sí. O Es sea, Argentina. Claro, pero vos imaginate que vos lo querés guionar, ¿no? Y entonces decís Argentina, corrupción, vamos a escribir lo más obsceno que se te ocurra. Es difícil que encuentres una imagen más obscena que vamos a chorear con la guita de los discapacitados. O sea, no hay nada más burdo y obsceno que puedas concebir en un ejercicio creativo que la realidad en este momento. y el argumento que usa ahora el gobierno, que es un argumento que sé que todavía tiene cuerpo, es: miren que si caemos nosotros, vuelven los Kirchner. O sea, Kirchnerismo nunca ¿qué más. prefieren ustedes, no? Y la población argentina que votó, en todo caso, a Milei Claro, pensando en pero un eso es como lo cambio, de, y se encuentra con esto. Meulaudrao. Claro, Sí. exacto, pero imagínate. Somos todos chorros. Imagínate el ¿viste? Pero desencanto vos del que votó a Milei pensando, le doy a este demente, le doy una oportunidad porque la verdad que los otros son impresentables. Y ahora está viendo esto, te querés matar. Sí, claro, ¿no? Como digamos que el que votó a Milei, venía después de la a campaña sacar que a todos hizo. los chorros, a toda la. Y por ahora, digo, en este momento, sin saber cómo esto va a terminar y cómo funcionan las cosas hoy en día, digo, vos sos culpable hasta demostrar lo contrario. Esa En es la Argentina inversa. es así. Sí, yo creo que en casi todas partes del mundo termina siendo un poco así. Porque es un poco la lógica que se está aplicando hoy. Listo. A vos te. Lo que pasa es que acá encima la persona que está acusando es la persona que vos mismo pusiste al frente de la agencia. Entonces es muy difícil. Es tu amigo personal, tu abogado, la persona que tiene Muy más bien, entradas en la sí, Casa sí, Rosada. Tu amor cómplice y todo, ¿no? Es todo. Claro, entonces es muy difícil decir, che, no, vamos a esperar a que Sí, actúe la no, justicia, ¿no? Porque en Son realidad. todos inocentes hasta que se muestre ¿Qué lo vas? contrario. No Y querés están con esperar. Edgar con los sobres escapándose. El jefe de seguridad de Nordelta imputado, detenido por impedir el accionar de la justicia. Y ahora, ayer no sé si escucharon que hay todo un aparato paralelo de la seguridad de Nordelta, donde vos le pagás, digamos, a la seguridad para que, en caso de un allanamiento, por ejemplo, te avisen y te demoren las cosas. Uno piensa que es incomprobable eso y sin embargo después termina siendo cierto. Nada, yo pienso los argentinos que votaron a Milei deben estar en una gran disyuntiva en este momento. Diciendo, la puta madre. Bueno, no Tampoco lo sé. voy a ir a la plaza. No creo que estén en una disyuntiva Tan bien fuerte. que parecía, ¿no? Hay que, yo hay- no hay sé. que verla, hay que ver cómo. Hay que ver cómo está la película. En este momento está diciendo, No, vos, hay que ver cómo la próxima película es las elecciones. el domingo.
Hay que ver cómo salen, porque son 2 elecciones, ¿no? Sí. Primero se da una en algunas provincias y después hay otras que son... Primero la de Buenos Aires, ¿no? La Sí, la de Buenos provincia. Aires, y después la legislativa. En octubre. Sí, hasta acá lo pusieron en YouTube, no se me ocurre a mí. Hasta acá el Eduardo Prebate de hoy, bien dopamina, que nos trajo todo este. Breve pasó los todo este últimos quilombo, audios. ¿no? Cumplió con su palabra. Pasó los últimos años que tenía él, después vinieron los de dopamina y le pasaron lo que estaba buscando. Sapo, habló Yamandú Orsi. Después de la tanda, capaz nos podemos meter con Sí, eso. Y habló el dijo presidente. muchas cosas. Hay un presupuesto fresquito ahí presentado No, en el pensé que Parlamento. decías, hay un presidente. No, hay presidente. Hay presidente que está saliendo a defender el presupuesto con el que piensa gobernar los próximos 5 años. Habló sobre esto, habló sobre algunos temas también de coyuntura. Pero también viene hoy un cardenal, Sapo. Viene Cardenal Sturla. Vamos a hablar sobre el presidente de la Iglesia Católica, sobre algunas intervenciones puntuales que tuvo Sturla en los debates nacionales, como por ejemplo el debate de la eutanasia. La Iglesia Católica hizo una campaña explícita en contra de la eutanasia. El propio Sturla también se pronunció en contra de la eutanasia. Vamos a hablar sobre ese tema. Y el hombre del año, después de las 18 horas, va a estar Nicolás Sichesky y Germán de Agosto. Es Dos el- tremendos economistas desgranando la pata económica del presupuesto. Para todos ustedes que quieren ir a fondo con ese tema, vamos a fondo. Es el hombre del lustro ya, porque lo designamos hombre del año El año pasado. o hace 2 años ya. Ahora hay que pensarle un nuevo mote. Del un nuevo trienio. Sigue siéndolo, ¿no? mote. El quinquenio de Sichesky. El quinqueño. Pero antes de todo Bueno, eso vamos a tiene que escuchar haber música, te pasé el tema, ¿no? La influencia de Guns N' Roses, ustedes escuchen esta canción y como todas las bandas, después de que salió el Appetite for Destruction, todas las bandas que hacían hair metal o soft metal, La agencia, perdón que Sí. te interrumpa, porque dice hace unos minutos, la agencia de noticias EFE, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirma un ataque letal, lo ponen entre comillas, contra un barco con drogas procedente de Venezuela. Porque está todo ese tema también. bueno, ahora después nos metemos también. Estamos sí. metidos con la cabeza en españolo, pero ahí en el Caribe tenemos la picante en serio. Sí, vamos a ver. Bueno, decía, el Appetite marcó el rumbo a partir del 87. En el 89 sale este disco de Motley Crue que se llama Dr. Feelgood. Y dígame si no hay mucho en esta canción de Welcome to the Jungle. Sin desviarse. Vamos con la rueda de prensa del presidente Yamandú Orsi. Habló. ¿Sabes en dónde estuvo? ¿Estuvo Orsay Yamandú? Sí. No, contame dónde estuvo. Estuvo en un homenaje al fallecido expresidente José Mujica durante el aniversario de la Escuela Agraria de Utu, en Rincón del Cerro. Ahí estoy viendo, exactamente. Ahí mismo 10º estuvo. aniversario del 10 éxodo. años. Exacto. Habló de distintos temas. Si les parece, arrancando con el primero por una cuestión meramente cronológica. Ayer estuvimos hablando de este tema. Hoy habla Yamandú Orsi. ¿Qué piensa el presidente sobre esta propuesta de la ATD de cambiar o eliminar cosas como los abanderados, la jura de la bandera, la marcha, los símbolos patrios y la educación pública? Esto decía Yamandú Orsi. Atenti a cómo se le hacen la pregunta. Usted como docente, Tuki, y ahí arranca. Presidente, ¿qué opinión tiene con respecto a que se continúe o no con los pabellones patrios? Pero a mí no me cambian en eso. Yo seré que soy de otra época. No, yo no tocaría absolutamente nada. Lo que pasa es que surgieron algunas ideas en algunos ámbitos que son ideas y que son a considerar, pero yo qué sé. ¿Cuánto hace que venimos discutiendo lo de la jura a la bandera Lo que pasa es que hay normas y yo soy, en realidad tengo un espíritu patriótico bastante exacerbado. Yo me reconozco un poco así y va más allá de la emoción, es la convicción. Yo qué sé, tenemos una norma que está vigente, pero eso, voy por al extremo del absurdo, que está vigente, que establece hasta la formación militar o la enseñanza militar obligatoria. Eso es de la época de mitad de siglo. Y después
claro, entra en desuso, ¿no? Pero yo no tocaría absolutamente a nada de lo que tenemos. La bandera y la elección de cómo los abanderados tienen que portar la bandera. Ah, eso cambió, pero eso estuvo cambiando, ¿no? Yo soy de la época donde era nota pura y dura, nota y falta y conducta, no me olvido. Ahora cambió y los gurises participan de otra forma. Yo qué sé, las autoridades verán cuál es la mejor forma. Yo sería bastante atrevido si me meto en eso. Bien, un conservacionista, Orsi. Y qué caída de huevo que te hagan esa pregunta también. Salió bien parado. Sí. A lo Joel Rosenberg, no toquen nada. ¿No? Ese es el concepto de Orsi. No tocaría nada. Pero me dijo que fue cambiando un poco el tema también de ser abanderado. Oye, No era como antes, que era nota pura y dura y Hoy fácil. le preguntamos a Pablo Cayani de Mañana del 5 y habló que de esos cambios, que era parte meritocrático, parte un voto censitario, habló. Que no le parecía tan adecuada la forma en que se elegía. Votos censitarios. Usó el término voto y me quedé con. ¿Quiénes votan? Solo la maestra. Hay que ir al bar ahí a ver cómo es que se elige ahora. Porque Nico ayer nos contó la modalidad de cuando él era abanderado. Yo sé que era 100% por, digamos, vos ves mérito. que soy puro colágeno, pero hace Quiere el voto universal. 30 años que dejé la escuela. Bueno, por eso, pero. Hacía quiere el voto universal. Pero por eso vos te quedaste en aquella elección de abanderados que tiene que ver con tu promedio de escolaridad. No. En la escuela era nota para el primer corte del 9 y después votación por los compañeros de clase, de generación en realidad. Ah, entonces no era un voto censitario. Capaz que es la elección. Capaz que se estaba refiriendo a la elección censitaria. O sea, no sé si se dice así, pero es que a quienes vos podés elegir, ¿no? Son algunos. La oferta de elegibles es censitaria en la Ahí medida está. que hay una precalificación para ver quiénes pueden ser. Claro, Me imagino puedes que elegir vendría a por ahí. todos. Está. No lo escuché, pero igual me imagino que dijo, por ahí. sí, igual dijo. Es como el Parlamento. Lo que importa ahora es. La elección parlamentaria es censitaria. No lo puedes elegir a cualquiera. No, pero en teoría cualquiera podría proponerse. En este caso. Siempre tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, una mayoría de edad. Más de 25 años Claro, para obvio. diputado. Estar estudiando Derecho, ser abogado. No, bueno, eso no, pero digo, lo mismo, tenés que tener determinados méritos para poder ser abanderado. Igual dijo que en realidad lo que importaba era abatir el ausentismo, mejorar los egresos. Yo diría. Sí, Nos vamos a quedar sin abanderados y dejan de ir. Otro Sí, tema sí. más serio. Le preguntaron El a último que Orsi- sostenga la bandera, ¿no? Ah, el último ya. que sostenga la bandera. Una más de Orsi, seria, ¿no? Le preguntaron por los dichos del subsecretario de Economía, Martín Valcorba, ¿se acuerdan? Cortito. En el día del comité de base, en un encuentro con militantes, Valcorba dijo que el programa del Frente Amplio era impagable. Esto lo publicó el semanario Búsqueda, generó todo tipo de reacciones, clásico debate en el Frente Amplio de si el programa mandata o no. Desde la oposición dijeron, ganaron mintiendo, pusieron un programa y sabían que no lo podían cumplir. ¿Qué contestó Orsi sobre lo dicho de Valcorba? Bueno, se lo preguntaron y dijo, esto, para los que están en la transmisión de YouTube, los videos, la imagen es de Telemundo. Tras lo que habría dicho Valcorba de que el presupuesto así como estaba era impagable. No. Lo que se dijo es que el programa. Los programas son guías, lo dije yo en la campaña electoral, lo sigo diciendo. Un programa no tiene fecha de finalización, un programa es una puntería. Después están los planes de gobierno y las prioridades. Eso está clarísimo. Por supuesto, un programa para que se aplique en 5, 10, 15 años. Eso es claro, y lo dije siempre y lo sostengo porque un programa no lo puedes presupuestar. Se presupuesta un plan de gobierno, se presupuestan las prioridades, se presupuestan normas. Pero está claro lo que son los programas. Así que puede haber diferencia en los planteos, pero yo tengo claro lo que es un programa y lo que es un plan de gobierno. Gracias. Bueno, cortito. Está bien. Pero, Cerrame la 15, dijo Orsi. Sí. Si la cagás, se la mandó Valcorba. A mí no me preguntes. A mí me preguntan, yo acá lo que estamos hablando, que un programa es una guía. Pero le dio la razón. ¿Eh? Le dio la razón. O sea, nadie está saliendo a rebatir lo que dice. No se puede lo que dijo presupuestar un Valcorba. programa. Valcorba Sí. dijo una verdad. Claro, exacto. No se está discutiendo contra Valcorba. En todo caso, se está tratando de dar el contexto para que la oposición no se haga un fetín. Pero La pregunta es, ¿alguien dijo explícitamente este programa lo vamos a hacer de la A a la Z? No creo. Te pregunto.
Digo. Porque las 63 medias en Colonia es otra cosa. Ahora salió Alejandro Claro, Sánchez, dijo, ya más de la mitad las estamos haciendo, entonces se puede presuponer, ¿no? que el resto se van a ir concretando a medida que pasen los años de este gobierno. Pero el programa en sí, alguien lo blandió y dijo, esto se va a pagar de la A a la Z. Cada palabra que hay en este programa Tiene recursos asignados. Tiene recursos asignados. ¿Alguien dijo o no? No, le listo, reprocharon al comité Ah. de base si van a ejecutar el programa. Pero ¿sabes qué? Sí, lo que está pasa bien. es que Nadie Ahí se salió. calentó Valcorba. Nadie Le dijo, salió- "No, bueno con el programa, es Claro, impagable el programa". Nadie salió del gobierno. En realidad, en la campaña, vos no viste ni a Orsi, ni al Pacha Sánchez, ni no sé, a Gabriel O'Donnell diciendo este programa es absolutamente financiado. Pero el programa tiene Paseaba en las manos. El programa, además de que estaba en las manos, el programa hay cosas que dice esto lo vamos a hacer. Sí. El 6,1, el 6% para educación y el 1% para investigación, si mirás la redacción del programa del Frente Amplio, dice lo garantizamos para el periodo 2025-2030. ¿Lo garantizamos o dice vamos a atender? Bueno, No, porque ahí el pero gobierno te no lo va a voy a llegar. afirmar, ¿no? Ahí Es clave. tenés un incumplimiento. Es porque el clave. gobierno- Cumpliendo, te lo leo tal cual. Cumpliendo con el compromiso histórico de nuestra fuerza política, retomaremos el crecimiento de la inversión en educación pública estatal sobre la base del 6% en educación, más 1% para investigación, desarrollo, ciencia, tecnología e innovación, garantizando alcanzar estas metas en el periodo de gobierno 2025-2030. 2025. Mintieron. Bueno, pero lo que te quiero decir es eso. No salió Tiene nadie a tiempo decir- para arreglarlo. Bueno, no salió nadie a decir. Entenderá, estaba en el- con en el rendiciones programa de anterior. cuenta. Claro, el programa dice esto lo vamos a hacer ahora. Hoy le preguntamos a Pablo Cayani por esto. O sea, y como ellos pidieron 600 millones de dólares, el presupuesto les asigna 200 millones de dólares. Y a partir de ahí van a tener que negociar ¿Cómo eventualmente. 200 millones de dólares? Dos- Al final en el 2029. En el 2029. Ujú. Y bueno, en el medio van a tener que negociar. Hay rendiciones de cuenta posteriores donde puede haber Pero otros- perdón, 200 millones de dólares en el 2029, cuando la ampliación de gasto va a ser 240 en total. 200 millones de dólares. No, ahí están mezclando cifras. Sí. O sea, ¿cuánto es el 6% del PBI? El 6% del PBI, Sí. un punto del PBI son Son 800 dólares, 4.800 dólares. No, millones. 4.800 millones de dólares. Boludo, estaba mucho mierda el PBI uruguayo. Estamos todos hundidos en la pobreza. Tenemos que ir al bar, Sapo. pero Ahora si voy no al me bar. equivoco, Si no me equivoco, 4.800 millones de dólares. este presupuesto plantea un número más cercano al 5 con algo que al 6, ¿entendés? No, bueno. No, pero llega. igual No, lo que no, buscan en la NEP es el 4, creo. Es el 4. O sea, que no vas a llegar porque al aparte 6. tenés otro rubro, la Universidad de la República, por ejemplo. No, pero la Universidad de la República recibió creo que el 12% de lo que reclamó. Sí. La Universidad de la República lo que pasa ¿No? es que la El universidad- 12% de lo que reclamó. la Lo Universidad de la República. tengo acá anotado Lo que voy es porque que lo no va a refresqué recibir poco. No, ni de igual. cerca. Y en todo caso, lo que plantean desde la ANEP es, bueno, si nosotros hacemos las cosas bien, en sucesivas rendiciones de cuentas, nos van a ir ampliando los recursos para atender a ese 6%. Claro, Pero en este momento están diciendo, no llegamos al 6%. Lo que pasa es que Pero el programa del Frente Amplio, ese que se hace en el Congreso, es como esa listita que empezás a hacer para unas compras que de pronto vos no vas a ir a comprar y van a ir otros 2 o 3 con sus propias tarjetas. Y después van a decir, bueno, después dividimos. Entonces empezás a decir, no, meté 2 más de esta, no, meté 3 más de Dorito, no, meté 4 más de no sé qué. Y al final es una lista que es impagable. Es la realidad, es impagable, porque la hace gente que no está ahí calculando, básicamente, todo lo que va a costar meter todo para adentro del programa. Después le llega a las manos de los tipos que tienen que manejar las cuentas y dicen, no, esto es imposible. Imposible. Y es imposible, aunque nos hubieran dejado el 2,6% del déficit fiscal. Es imposible. Está bien, a lo que voy es, ese 6+1 también es un claim, un eslogan que embreta a la izquierda, ¿no? O sea, no puede sacar, o sea, hoy día en realidad es, ¿por qué insistir con el 6% y no insistir con las metas que te trazaste para este quinquenio, ¿no? Que vos entendés que van a darle
solución a los problemas. metas? Hay una serie de metas que se planteó este gobierno para mejorar la educación en diferentes ámbitos que está presupuestado, que no necesariamente es el 6% del PBI. Es lo que o sea, para ejecutar estas metas yo necesito esta plata. Si vos te fijás, por ejemplo, en ¿Entendés? educación... La pregunta hay- es 6% hoy día y el programa mete en un corset digamos, a la política educativa que no tendría que ser. Si te fijas, el foco en educación está puesto, no sé, en becas, está puesto en alimentación, Ampliación del tiempo extendido. está puesto en lugares que entiende el gobierno que está focalizado a la población más vulnerable, mientras que la idea de un 6% en realidad no es un número frío, ¿no? No es una focalización de decir esta plata va para tal persona. No, lo que pasa, por lo que tengo entendido, el proceso fue distinto. O sea, si la ANEP tira arriba de la mesa las cosas que necesita, se pasa de eventualmente reclamar algo consistente con tener el 6, que no sería el 6 para la ANEP, sería el orden del 4 y algo, pero se pasaría de eso. O sea, entonces la lista larga es más que el 6. Más que el 6. Recortaron para pedir algo que iba en línea con lo que se había comprometido la fuerza política que llegó al gobierno. Entonces, ahí es donde terminan con un pedido presupuestal que en 2029 implica $600 millones, algo más de un punto de lo que de la línea de base con la que está ahora. Lo que pasa es que para 2029 lo que está previendo ampliar de gasto, por lo menos este presupuesto, es 240. Bueno, ahí tenés, 200, que 240. claramente es menos que 600, pero además es un 240 que se va a repartir, con lo cual estás muy lejos del compromiso y de las necesidades que la ANEP entiende que tiene. Ahí es cuando te dicen, bueno, pero en sucesivas rendiciones vamos a poder pedir más plata y aparte eso va a estar atado a los avances concretos que tengamos en materia de educación. Lo que pasa es que ahí tenés otra discusión y la vamos a tener sobre el final del programa, que es que vos este presupuesto lo tenés con una base implícita de crecimiento del 2,4, que hay muchos economistas que ya están diciendo que es optimista. O sea, entonces se supone que vos vas a poder tener más recursos en la medida que estés mejorando esa previsión de un crecimiento de 2,4. Ahora, hay muchos que están diciendo, no, ni siquiera capaz que ni siquiera llegás al 2,4. Está bien, Entonces, es aumentos atados a crecimiento. Todo eso para Y bueno. analizar después de las 6 con Nicolás Sichesky y Germán de Agosto. Pero antes, el cardenal Daniel Sturla, después de la tanda. Para el cardenal Daniel Sturla, los católicos deben saber quiénes apoyaron la eutanasia para discernir su voto en la próxima elección. Las declaraciones sobre esta idea aparecieron en la emisión del 17 de agosto del podcast La Alegría del Evangelio, transmitido por la Iglesia Católica de Montevideo y que luego fueron recogidas por el semanario Búsqueda. En concreto, el arzobispo de Montevideo dijo que, más allá de las intenciones y los argumentos de los diputados que respaldaron la norma, su discusión causa sin duda un combate entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Frente a esto, uno tiene que estar atento. Un cristiano tiene que estar preguntándose quiénes votaron a favor de esta ley y quiénes votaron en contra, porque allí también hay un discernimiento a realizar después a la hora de votar, concluyó en el fragmento que llamó la atención del semanario Búsqueda. Bueno, para hablar sobre este planteo y la forma en que la Iglesia Católica se para frente a algunos de los temas centrales de la agenda pública, es que recibimos en Fácil Desviarse al arzobispo Daniel Sturla. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar por ahí, ¿no? La Cámara de Diputados aprobó hace un par de semanas el proyecto de ley de muerte digna o de eutanasia, que ahora deberá pasar por el Senado. Ya se descarta, ¿no?, que será aprobado porque en realidad ahí ya el oficialismo tiene mayoría. Bueno, ¿qué lo motivó a salir con un comentario como ese? Apuntando, ¿no?, a aquellos legisladores que habían votado a favor y alertando, ¿no?, a la Grey, que sepa quiénes son los que votaron a favor, quiénes son los que votaron en contra, para después evaluar su voto en las próximas elecciones. Bueno, primero que fue un comentario dicho en medio de todo un programa que tiene distintas cosas, o sea que eso no fue el centro del programa ni el centro de mi, digamos así, de mi discurso en ese programa que se llama La Alegría del Evangelio, que todos los domingos 8:30. De paso puedo hacer propaganda, Radio Oriental, en fin. Bueno, entonces no fue el centro, pero sí lo dije y
entiendo que entra dentro de una lógica que un cristiano debe tener cuando va a votar. Es decir, cuando va a votar un cristiano tiene que decir, a ver, ¿quiénes son los que más o menos están más cerca de lo que un cristiano piensa? Y si bien hay temas que son muy controversiales, políticos, donde yo no me meto, sí me meto en aquellos temas que hacen a la ética cristiana, bueno, a la ética humana, y que tienen que ver, por ejemplo, con la defensa de la vida humana. En este caso, la eutanasia. Lo mismo diría si se tratara del aborto o de otro tema de ese tenor. No de temas, digamos así, más de la contienda política o de lo opinable políticamente. El matrimonio igualitario entra dentro de los temas que la ética cristiana también se mete. Exacto, sí, pero bueno, también hay cosas y cosas. Es decir, yo no dudo que la defensa de la vida humana, de toda vida humana, sea un elemento primordial, principal. No está en la misma categoría que pueden tener otros temas que tocan la ética. Después, a ver, lo que yo digo, cada cristiano discernirá, y lo que yo podré decir es un insumo más entre otros que tendrá un cristiano a la hora de votar. No es que el cristiano esté pendiente de lo que diga el obispo. Debe haber católicos que votaron, ¿no?, a favor de la eutanasia. Hubo en la pasada votación y en esta también. Sí. Bueno, no me consta. Cristianos puede ser, pero digo, bien, yo no puedo meterme en la conciencia de la gente. No, pero ¿qué piensa, por ejemplo, de un...? Que está equivocado, que no está bien formado o que no ha escuchado los argumentos por los cuales la Iglesia rechaza la eutanasia. Y no solo la Iglesia, porque no es un tema solo de católicos, no católicos, porque también hay otra gente, hay agnósticos, por ejemplo, a un Chaín que declara desde su agnosticismo, él también está en contra de una ley como Claro. esta. ¿Cuáles son los argumentos de la Iglesia para estar en contra de la eutanasia? Son más que conocidos. Primero es el respeto a la vida humana, a la dignidad de la vida humana. Por supuesto hay un elemento religioso. Dios es el dueño de la vida y por lo tanto nadie puede quitarle la vida a otro ni quitársela a sí mismo. O sea, ese es el argumento religioso de fondo, de peso, para un cristiano, es claro. Segundo, hay cuestiones humanas y yo acá me quiero referir a un tema que rebasa totalmente el tema católico, digamos, que es un tema también que tiene que ver con el Uruguay. Hay una cultura de la vida, es decir, cuando uno defiende la vida humana y cuando uno procura que la gente encuentre sentido a la vida, que la gente tenga ganas de vivir. En un país como el nuestro, esto es complejo. Primero porque somos un país donde hay poca natalidad, porque somos un país con muchos viejos, porque somos un país donde el descenso de natalidad se ha agudizado muchísimo en los últimos años, donde hay un alto índice de suicidios. Pero perdón, ¿la estadística demográfica es un tema de Dios? Es un tema humano. Y yo dije, es un tema humano. Después de lo de Dios, que ya lo dije al principio, ahora estoy diciendo, hay elementos humanos. Yo creo que la ley le hace un daño al Uruguay, le hace un daño a nuestra gente, porque minusvaloriza la vida. Y eso creo que crea una cultura, un sentir, un pensar que va contra un elemento. También es verdad, perdón, para terminar con esto del elemento humano, es que si uno ve los países que ya aprobaron la eutanasia y dentro de las muertes que hay en cada uno de esos países, las que corresponden a personas eutanasiadas, ese número no es relevante, por ejemplo, en el caso de la demografía de un país. Por ejemplo, la demografía de Uruguay. Yo estoy diciendo que solucionemos la demografía. Por eso. Obviamente que no, no estoy diciendo eso. Turla, no. Yo estoy diciendo de la mentalidad. Entiendo. Hay un valor pedagógico que tiene una ley, y ese valor pedagógico de la ley hace que ahora estamos hablando de que se despenaliza. Pronto va a ser el derecho a. Ahora, con el aborto pasó lo mismo. No, bueno, perdona, este nuevo proyecto instala el derecho, ¿no? Exacto. O sea, el primer proyecto, el original de Ope Pasqué, simplemente preservaba el acto médico de la penalización. Ahora se impone un derecho. Pero no, porque antes de seguir con la charla, me parece que es interesante ver el institucional que sacó la Iglesia Católica, ponerle 10 días antes de que se votara en diputados. Hicieron, la gente que lo sigue por Instagram, por ejemplo, pudo haber visto y escuchado institucional en donde varios miembros de la Iglesia, referentes de la Iglesia, se expresaban en contra de la ley de eutanasia. Si le parece, lo vemos y después lo comentamos un poquito más. Dale.
La dignidad de cada persona es un don absoluto, inalienable, que no se pierde jamás. Para Dios, cada vida es infinitamente amada y digna de todo nuestro cuidado. Nuestra sociedad debe acoger, proteger y acompañar a cada persona hasta el final de su vida terrena. Decimos un rotundo sí a la medicina paliativa. Cuidar, aliviar y consolar con amor y profesionalismo. Es urgente implementar la ley de cuidados paliativos para que ningún uruguayo sufra injustamente. Todos tenemos derechos a ser cuidados y atendidos. Jesús nos enseñó a no dejar a nadie al costado del camino. Decimos un fuerte no a la eutanasia. Causar la muerte de un enfermo es éticamente inaceptable. La vida humana es un derecho fundamental, indisponible e irrenunciable. No puede ser objeto de manipulación. Como iglesia ofrecemos la luz de Cristo, fe, esperanza y amor para abrazar la vida hasta el último aliento. Para los que no vieron la pantalla, termina con el mensaje que dice: la fragilidad humana debe ser abrazada y no descartada. O sea, salieron en la previa a la votación con un discurso contundente en contra de la eutanasia, apuntando a que hay que apuntalar los cuidados paliativos y presentando la mano de la Iglesia para recorrer esos últimos momentos de la vida también, ¿no? Sí. Salieron para marcar posición porque sabían que estábamos en las puertas de la votación, sí. Sí, por supuesto. Es decir, ya hubo pronunciamiento de la conferencia episcopal, uno hace 2 años, uno salió en abril de este año, y este es un reforzar lo que ya se sabe. Yo creo que hay una gran confusión, y a mí me gustaría aclararlo de entrada, y es esta, ¿no? Muchas veces en la sociedad nuestra uruguaya se dice, no, pero si la gente sufre, Es decir, nadie quiere que ninguna persona sufra, eso es obvio. Y por lo tanto, es muy importante que se reglamente y que llegue a todos los cuidados paliativos. Y si al final del camino, en una enfermedad terminal, a la persona se le alivia el sufrimiento, aun cuando esto traiga como consecuencia acelerar el proceso de la muerte, eso para la Iglesia está éticamente permitido. Otra cosa es dar a la persona una inyección o algo que directamente lo que procure es la muerte de la persona. Entonces, no es que se pretenda que la persona sufra, por supuesto que no, nadie quiere sufrir. O sea, la diferencia ni ver a nadie. que marcan ustedes ahí es si sobre determinado momento de una enfermedad se le aplican dosis de medicamentos que lo pueden llevar a la muerte. Que le alivian el sufrimiento. Y lo pueden llevar a la muerte. Y que aceleran la muerte. Bueno, una muerte inevitable puede ser acelerada por una medicación. Es decir, que si yo le empiezo a dar alivia el morfina sufrimiento. cada vez dosis más grandes y el Exacto. cuerpo está debilitado, yo sé que lo inevitable va a ser la muerte. Pero ¿cuál es la diferencia, Sturla, entre acelerar la muerte y dar muerte en un paciente terminal? Para la Iglesia. O sea, mira, yo no quiero caer así en casuística y y vamos a ir dando vuelta y entonces me vas a poner un caso terrible que... No, eso puntual. Eso puntual es que vos procurás aliviar a la persona y la persona lo que quiere es morir aliviada. Pongo ejemplos concretos, porque de repente eso nos puede ayudar relativamente. Hace 2 años, justo el 15 de agosto se cumplieron 2 años de una casa que se llama el Hospice San José, fundado por un grupo de católicos. Se trata de un lugar donde van personas, hay un convenio con ACE, van personas que quedan en algún hospital público, que no tienen quien los atienda, que son enfermos terminales, para que puedan finalizar su vida atendidos, cuidados, arropados, digamos así. Esas personas mueren, te diría, a ver, habrá casos y casos, no son muchos, pero mueren contentos, mueren tranquilos, mueren en paz, mueren acompañados, aliviados, arropados, etc.
Entonces, el tiempo que una persona, hace poco, todo sacerdote ha atendido personas en situación terminal, yo también, más de una vez, y yo puedo asegurar que cuando la persona está aliviada, atendida, acompañada, con cariño, bueno, esa persona muere en paz, muere, digamos, termina su vida en general, por supuesto habrá situaciones y situaciones, pero en general muere con mucha paz, calma, sin miedo, y lo que pasa es, bueno, que esa persona siente que su vida vale hasta el fin, y no que su vida vale solamente cuando era útil, digamos así, que podía rendir o no rendir. Pero igual no me queda muy claro el motivo religioso por el cual están en contra, porque si me dice que... El motivo religioso es claro. Porque Dios dispone de la vida. Está bueno, pero si ustedes aceptan que mientras muera en paz, pero se acelere su muerte, está todo bien, pero no, se acelera la muerte, no, pasa que ahí está el problema. Se alivia el sufrimiento. Si la consecuencia es el doble efecto, es decir, si la consecuencia es que se acelere la muerte, está permitido, está aceptado, digamos, de acuerdo a la moral católica. Pero lo que procurás no es acelerarle la muerte, lo que procurás es... Ah, bueno, sí. También toda medicación que le das tiene efecto. Cardenal, si... Tampoco es lo que se llama el ensañamiento terapéutico, es decir, la Iglesia no defiende que haya que sostener a la persona en vida con una cantidad de medios extraordinarios cuando ya el resultado no es el que la persona se sane. Si un... a ver, desde el punto de vista religioso y católico... Dios es el que dispone, ¿no?, de la creación de vida y del final de la vida, con las excepciones que estamos hablando desde el punto de vista de lo que puede llegar a sufrir un paciente. Pero le planteo lo siguiente. Si un católico, ¿no?, es diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, es decir, con ELA, y llega un momento que, más allá de los cuidados paliativos, él en su psiquis dice, bueno, no quiero seguir avanzando más allí en la tierra, porque la verdad que hay un dolor que me parece inaguantable desde el punto de vista no solo físico, sino psicológico. Está aprobada la eutanasia y define recorrer ese camino. Desde el punto de vista de la Iglesia, ¿qué pasa con ese católico? Bueno, habrá que acompañarlo, asistirlo, ayudarlo, respetar en definitiva, porque uno respeta la decisión del otro, y tratar de decirle, mirá, quizás en este tiempo puedas hacer mucho bien, como he visto en personas en esa situación, haciendo bien hasta el final. ¿Pero queda más lejos de Dios? No, mire, no soy yo quien voy a alejar a la persona de Dios, yo lo que quiero es que se acerquen, y Dios lo que está siempre es pendiente de cada criatura con un amor infinito, o sea... Pero ¿qué pasa con los que se alejan, digamos, de la palabra, que son creyentes o católicos y se alejan de la palabra de Dios? Y habrá que preguntarle a Dios. Claro, bueno, pero tienen... No a mí. Menos, yo digamos, soy apenas un... No, pero es el mediador, es uno de los mediadores. Pero pregunto desde la curiosidad absoluta, como pregunta Juancho, o sea, una persona que practica la eutanasia, que es católico, ¿tiene menos chances de acceder a, digamos, a los beneficios post-mortem que una persona que fue más aplicada en su religión? La realidad subjetiva de cada persona, el sufrimiento personal de cada persona es algo intransferible. Yo no me puedo meter en la vida de la persona. Yo, si es alguien cercano a mí, o si es alguien que me pregunta, procuraré que luche por vivir, que trate de estar en vida y que pueda ver cómo esa vida aparentemente inútil puede, sin embargo, dar frutos a muchas personas y a mucha gente. Ahora, después respetaré obviamente la decisión que tome, y siempre Dios es misericordioso y uno confía en la misericordia de Dios. Tengo de buena fuente que hubo políticos que le dijeron, Turla, hay que salir a hablar un poquito de esto. O sea, hay que salir a hacer un poco de campaña en contra de la eutanasia porque la Iglesia está muy quieta.
Bueno, a mí no me consta ¿No? de que haya habido, pero he hablado con algunos políticos, pero que me hayan dicho, che, tenés que... No, la verdad que no. Pero sí que. A ver, yo estoy Espera en una diálogo con algunos políticos y con algunos, pero que haya un político que me haya dicho, salgan, por favor. No digo que tipo, le pusieron una pistola en la cabeza y dijeron salgas a militar en contra de la eutanasia, pero sí de que se esperaba de la iglesia un poco más de acción en este tema. Bueno, no me consta, pero puede ser que sí, ojo, no estoy negando, Sí, sí. pero digo, yo he dialogado, no sé, con Rodrigo Gagoñi, por ejemplo, pero que me hayan dicho, che, puede ser que me haya dicho algo, la verdad, no me consta, no tendría problema en decirlo. He hablado con otros también, con Miguel Pastorino, he estado en contacto, pero digo, tampoco lo necesitaban, me parece a mí, ni nosotros. Yo creo que nosotros hablamos cuando nos parece oportuno hacerlo. Yo he hablado en ese programa de radio que Búsqueda tuvo la atención después de tomar esas palabras y ponerlas de titular. He hablado todos los domingos y en este tiempo he hablado varias veces. ¿Y el sobre Vaticano no tema. les dice, vos, está por aprobarse un proyecto de eutanasia? ¿Accionen? Podría decirlo, pero en este caso no ha sido así. ¿Ha pasado con otros temas como el aborto, por ejemplo? Bueno, yo cuando el aborto, yo era obispo auxiliar, no, pero digo, ahí también la iglesia fue clara y muy contundente, me parece a mí. Usted, por ejemplo, como máximo representante de la Iglesia Católica en Uruguay, ¿está conforme con la matriz laica que hay en Uruguay? ¿O preferiría, por ejemplo, una relación Estado-Iglesia como hay en Argentina? Yo soy uruguayísimo, es decir, me encanta el Uruguay, amo el Uruguay y me parece que acá lo que ha habido es una confusión muchas veces entre la laicidad bien entendida, de la cual soy ferviente partidario, y lo que nosotros decimos el laicismo. De repente esa distinción es muy al interna de lo católico y no se entiende fuera. Diría, entre una laicidad positiva y una negativa. Una cosa es la separación iglesia-estado, una cosa es la pluralidad y otra cosa es querer restringir lo católico a la conciencia individual. Otra cosa es cosas absurdas como fue el tema de la Virgen en la Rambla en su momento, u otras cosas como, por ejemplo, a veces cuando se hace todo un drama de decir yo esto lo pienso como católico, pero que en el Parlamento a veces pasa. Es decir, parecería que uno tuviera que expresar. Yo no he visto en ningún parlamentario uruguayo, supongo que habrá alguno masón, supongo, me imagino, que diga, yo, bueno, me imagino, no lo sé. Hay varios declarados. Bueno, pero yo no he visto a ninguno que diga, miren que esto que opino, no lo opino como masón, sino que lo opino, no he escuchado. ¿Y por qué los católicos siempre tienen que aclarar? Yo esto lo digo, pero no como católico, porque parece que si no ya esto lo dicen como católico, entonces ya vale menos la opinión. ¿La masonería la pasó por arriba la Iglesia Católica en este país? No, yo creo que no. Primero porque somos dos instituciones totalmente diversas. Nosotros estuvimos desde hace 400 años. La masonería llegó hace 150. Y bueno, entonces, ahora que hay una influencia enorme que tuvo la masonería, supongo, porque como no lo sé abiertamente, no lo digo porque es una realidad. Pero sí es cierto que hubo en este país un proceso de descristianización que fue más allá de la laicidad positiva que... Jacobinos los trataban en su momento. Bueno, lo fueron. A los colorados más laicistas. Bueno, lo de Jacobino lo dijo un colorado, que fue José Enrique Rodó, a los colorados ballistas, digamos así. Y así le costó a Rodó, pero más allá de eso, o sea, fue un tema entre colorados, se puede decir. Pero sí, hubo un jacobinismo, es decir, hubo un proceso que no era, a ver, vamos a tratar de que la iglesia... No, pero el Uruguay, que ha sido sabio, llegó a transacciones. Somos el país de las transacciones. Y la Constitución del 17 fue una constitución de transacción, porque había propuestas que eran más, digamos, contrarias a la iglesia que la reforma que quedó finalmente del artículo 5, que si bien separa a la iglesia del Estado, fantástico, reconoce a la iglesia, los templos, y le da un lugar, un reconocimiento a la iglesia. Tuvimos un episodio, para sacarlo un poco de los temas más de historia,
más coyunturales, que fue la Robla Gate, así lo podemos titular. La semana pasada, Sturla criticó el video que publicó Presidencia el 25 de agosto, en el que a través de inteligencia artificial se muestra una recreación del proceso que llevó a la independencia de Uruguay. Allí se le puso un frac al presbítero La Robla, en lugar de la sotana en la que aparece en el cuadro de Eduardo Amézaga. Parece que hubo una comunicación con Gabriel Quirich, con el director de Cultura, para pedir disculpas. Parece que fue un error de los realizadores de IA. Quedó conforme con el episodio. Porque también tengo entendido que hay dos cuadros de La Robla, uno con y otro sin. Bueno, el sin, mostrámelo porque nunca lo vi. En el Museo Histórico. ¿Ah, sí? No, Sí. Realmente no lo vi. Es interesante, justo ahora estaba mirando las actas de la Honorable Sala de Representantes de 1825 junto con un historiador amigo que me prestó el libro. Muy interesante. Es decir, el cuadro clásico es el de La Robla con la sotana en el centro del cuadro, y haberle sacado la sotana a La Robla creo que fue un acto masón. Un acto jacobino. Bueno, capaz que la inteligencia artificial es masónica. Haceme un... No lo sé. Están los conspiranoicos. Pero yo reconozco, me pareció fantástico que Gabriel Quirichi me haya llamado a explicarme que había sido un tema de la inteligencia artificial, que a ellos se les había pasado. Me parece que fue algo muy, muy digno, muy bueno, y punto. Y yo publiqué un tuit diciendo que me había llamado el director de Educación, el director nacional de Educación, a explicarme eso. Sí. Otro tema de coyuntura, Conexión Ganadera, el alquiler de un salón al lado de la Catedral de Florida, donde se guardaba información de Pablo Carrasco, que, según se explicó, bueno, en realidad se la arrendaba a diferentes instituciones, personas, esa oficina, y que la iglesia no tiene nada que ver. Pero también el obispo de Florida tenía su plata en Conexión Ganadera, por más que no era plata de la iglesia, era plata de él. No, perdón, a ver, pero tenés alguna información. Primero, sí. Yo no tengo ni idea del tema ese de más que lo que vi publicado en la prensa. Eso mismo, punto. nada más. Ahora, el obispo de Florida no tenía plata. El que tenía, según lo dijo, fue público, fue el párroco de la catedral. El párroco, de Florida. perdón, mal yo, fue el párroco, sí. La pregunta es, ¿la iglesia tenía también plata en Conexión Ganadera? No. O sea, fue público que tenía este sacerdote y que la diócesis de Canelones tenía algún dinero puesto allí. No sé, y como fue público las listas, etcétera, no me consta que haya habido ninguna otra diócesis, ninguna otra institución. No, ninguna otra institución. Bueno, creo que también una congregación religiosa tenía, sí. ¿Y ustedes están al tanto? O sea, ¿cómo maneja las inversiones la iglesia en ese sentido? O sea, la iglesia en el Uruguay somos 9 diócesis en este momento. Cada diócesis tiene su manejo propio, pero la iglesia es un complejo de instituciones distintas. Porque fíjate que si en Montevideo te hablo solo de Montevideo, hay distintas congregaciones religiosas, hay distintos colegios, distintas ONGs, hay no sé cuántas personas jurídicas que son de la iglesia, pero que son personas jurídicas distintas y que se manejan de forma autónoma en el tema de sus bienes. Sí, los tienen. Hay autonomía entonces de las diócesis y digamos, la Casa Central no sabe cómo enviar ese dinero. Acá hay una cosa que dijo Uní. Es decir, yo puedo ser arzobispo de Montevideo, soy el cardenal, pero yo no tengo jurisdicción, salvo de honor, sobre las demás diócesis del Uruguay. Bien. O sea, a mí me corresponde Montevideo. Montevideo no tenía ningún negocio con ningún fondo ganadero. Gracias a Dios, no. Quedaba enterradísimo en una vaca. Pero si nos quieren dar algún fondo por algún lado. Recién hablaba... estamos hablando de los masones, ¿no? Y usted decía, ¿no? Bueno, si algún masón da su opinión, no tiene que andar aclarando si es que hay algún masón en el Parlamento. Es evidente que hay muchos masones en el Parlamento, es evidente que hay muchos masones en las distintas áreas de la sociedad. Y hay como eso de que yo soy católico y la gente lo sabe. Yo soy católico y estoy acá. Ahora, yo soy un masón y formo parte de una suerte de cofradía que tiene mucho de secretismo.
Ahora, a la gente le pasa un poco lo mismo con el Opus Dei, ¿me parece? Puede ser que le pase a la gente, pero los curas del Opus Dei son públicos, quiénes son y quiénes no son. Las personas del Opus Dei no tienen por qué decirlo, pero si uno va, es decir, el Opus Dei tiene instituciones donde hay gente que es del Opus Dei y gente que no es del Opus Dei y que participa de esas instituciones. Pero yo creo que si uno está en una institución del Opus Dei, pongamos Universidad de Montevideo, o los colegios que no son de la obra, pero que sí están vinculados a la obra, uno puede conocer personas que sí lo son, que no lo ocultan, tampoco lo andan publicando, como yo no publico, soy de Nacional. Es decir, hay cosas que sí. Ustedes son más públicos y están más expuestos que los masones, por ejemplo. Pero es que sí, yo no sé, no creo que haya un secretismo. Sí que es, medio reservado puede ser, o sea, pues no tienen por qué publicarlo tampoco, ¿no? Recién hablamos de conexión ganadera, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un miembro de una institución religiosa, ¿no? Por ejemplo, hace un desfalco bancario y deja a miles de ahorristas enterrados? ¿Qué pasa con ese católico? Es decir, la justicia intervendrá por su lado y él, del punto de vista de la fe, tendrá que pedir perdón de sus pecados si es que ha pecado concretamente en haber cometido una estafa. ¿Se lo absuelve con algunos Padre Nuestro y algunos Ave María? Mire, uno lo que tiene que saber es esto, ¿no? La misericordia de Dios es inmensa. Después, el tema de la conciencia personal y de la relación con Dios, de la cual la Iglesia es una intermediaria, pero no es la que define la situación, digamos, de gracia o de pecado de una persona. La Iglesia trata de acompañar, y etcétera. Pero, bueno, no me ha correspondido, pero en la Iglesia se suele poner alguna penitencia, es decir, algún sentido de arrepentimiento acorde al pecado cometido. ¿Es proporcional al pecado, digamos, la penitencia? Bueno, yo diría que no tanto en este tiempo de ahora, sí lo fue en la antigüedad cristiana. Hoy entiendo que en general no, pero después estará como cada uno arregla con Dios sus asuntos. Obviamente podrá consultar a un sacerdote o no, pero está el tema más importante, no es lo que los demás hagan, sino lo que yo delante de Dios soy, hago o dejo de hacer. ¿Cómo impacta? Asumiendo todas las responsabilidades civiles, penales, etcétera, etcétera. ¿Cómo cree que impacta en la Iglesia, ¿no? Los casos de abusos sexuales, la obstaculización que ha hecho en algunos casos la Iglesia, el encubrimiento que ha hecho el abuso sexual de menores, ¿no? Es una imagen que son hechos, que afectan muchísimo la imagen de la Iglesia. ¿Usted está conforme, por ejemplo, con la actuación que ha hecho últimamente la Iglesia sobre este asunto? Como dice mi hermana mayor, mi hermana Isabel, dice, mira Daniel, nada de lo que digas sobre este tema va a estar bien. Es decir, es un tema tan duro, tan escabroso, tan tremendo, que nada de lo que yo diga va a estar bien. Y todo el mundo va a aprovechar para dar palo y esto y el otro. Yo puedo hablar, sí, de lo que pienso, tratando de no decir mucho, porque sé que hay heridas que son muy difíciles de sanar. Y me ha tocado acompañar situaciones muy difíciles. Yo podría decir muchas cosas ahora. Por ejemplo, que desde el año 16, que fue cuando saltaron una cantidad de casos por aquello de Spotify, del programa que se hizo acá en el Uruguay con Nacho Álvarez, etc. Después de ahí, los casos que ha habido alguna denuncia de caso de abuso sexual de menores, han sido
muy poquitos. Con eso yo estoy diciendo, no, entonces ya me van a caer, porque yo dije que son poquitos, entonces estoy disminuyendo. Yo no estoy disminuyendo nada, porque el dolor que puede sentir una persona que ha sufrido un abuso es tremendo. Y el dolor de su familia, el dolor de su entorno, es tremendo. Y el daño que eso hace es inmenso. Pero la realidad es que hay un problema en el Uruguay y en el mundo. Pero hablemos del Uruguay, donde hay al menos 400 casos de denuncias de abuso sexual de menores por año. Y yo hace tiempo que no conozco ninguno o he tenido un caso en el Algún aislado. Le traigo, ya que estamos hablando del tema, capaz que leyó la nota del que pasa del diario del País, de la periodista María Ángel Solomita, sobre este ex cura uruguayo que fue denunciado por abusar sexualmente de 30 niños que tenía bajo su cuidado en un internado en Bolivia. Y que está en Salto desde hace años para no enfrentar a la justicia boliviana. ¿Estaba al tanto de este caso? Sí, porque lo conocí. Sí. Él fue salesiano, yo soy salesiano, o sea, lo conocí cuando estaba en la formación. Me duele muchísimo el caso. Obviamente no preferiría no hablar, digamos, salvo lo que se sabe que es tal cual. Y es que no es que yo sepa mucho más, pero yo conozco a la persona. Es decir, bueno, los salesianos acá no vieron que pudiera continuar adelante. Hasta donde yo sé, porque yo no tenía un cargo directivo en la congregación en su momento, no era por temas sencillamente se lo vio que no se lo veía como para ser sacerdote. Y él después siguió su camino. Sí. ¿Y ahora que está acá, tiene algún tipo de contacto con la iglesia? No he tenido. No. Conmigo no. Él con la iglesia, digo. Hasta donde yo sé, no. Él está muy encerrado en su casa, con los suyos, y bueno, como también apareció en esa nota del País, que por supuesto leí, bueno, obviamente que hay un sufrimiento también muy grande de él. No estoy haciendo comparación de sufrimientos, estoy diciendo que también él, sin duda, por ahí en la nota hablaba él de un abuso que había sufrido de menor. Tampoco me consta de decir, pero bueno, son situaciones que a veces sabemos que lamentablemente tienden, dicen algunos, a repetirse si uno ha tenido una situación así. La iglesia está teniendo problemas, por ejemplo, con la convocatoria me gustaría decir algo antes, perdóname, pero sobre este tema. Sí. Estados Unidos fue un país que sufrió, quizá como ninguno, el tema de los abusos sexuales de menores. Y antes que el resto, digamos, del mundo o que haya pasado en otros países de la iglesia. Hoy la iglesia en Estados Unidos, después de esa catástrofe que lo fue, pues estamos hablando del 2002, hoy la iglesia vive un renacimiento de la fe católica en mucha gente, de las vocaciones sacerdotales, que es asombroso. ¿Y en Uruguay? Estoy hablando de Estados Unidos. ¡Pará! Voy a decir que va a derramar hacia abajo. No. Yo lo que estoy diciendo es que, como decía un inglés católico convertido muy famoso, Chesterton, la iglesia sabe mucho de muerte y resurrección. Entonces, la partida de función a la iglesia se la han dado varias veces por distintos motivos. Yo creo que esta es la crisis más dura que ha vivido la iglesia en 20 siglos. Pero creo que también lo que está pasando en Estados Unidos y lo que va a pasar, me parece, y está pasando en otros lugares, también, no por ese hecho, sino porque hay un revivir de la fe en mucha gente, más allá de las situaciones terribles que se han vivido. Tengo dos cortas para cerrar, porque tenemos que ir cerrando, pero... Bueno, menos mal. Habría varias. Yo tengo otra también, pero una sola, me dice Maca. Bueno, ¿no envidia un poco el Dios de los cristianos al Dios del Islam? Mirá, el Islam todavía tiene teocracias. En algunos países la política es el dogma religioso. El tema muy simple es esto, ¿no? Si Dios es un invento humano, que cada uno se lo invente como quiera. Ahora, si Dios de verdad existe, yo estoy llamado a descubrirlo. ¿Cuál es el verdadero rostro de Dios? Y yo creo firmemente
que el verdadero rostro de Dios es el manifestado por Jesucristo. Un hombre que era verdadero Dios y verdadero hombre, que vivió hace 2000 años, que predicó un anuncio del amor universal de Dios y cómo el amor es el camino de la felicidad humana, que habló del perdón, de la misericordia, que conoció la miseria humana, que conoció la traición y que sin embargo llegó a perdonar incluso a quienes lo mataban. Bueno, ese es el rostro de Dios en quien yo creo y no me da ninguna envidia a ningún otro Dios. Bien. No, Yo tenía una más, pero no me dejan. Sí, bueno, para la próxima le preguntamos sobre las disputas religiosas en Tierra Santa. ¡Opa! ¿De la que me libré? De la que te de la libras. que se libró. Queda para la próxima, Sturla. Muchas gracias por estos minutos. Gracias. Es fácil desviarse. Ahora sí, cambio de frente radical. Nos vamos de la Iglesia Católica al presupuesto quinquenal y algunos puntos en particular con... Primero que nada, Germán de Agosto, ¿cómo andamos, querido? ¿Cómo andan? Es una cuestión de fe también. Es una cuestión de fe. Te querés encadenar las dos cosas. No me digas que la economía es una cuestión de fe porque me levanto y me voy. El presupuesto. El presupuesto. Y el hombre del trienio, podemos decir, pues fue el hombre del año, pero sigue siéndolo, entonces ya hace 3 años que es el hombre del año. Aclará que fue electo por fácil desviarse. ¿No? Sí. No por otras instituciones ni nada. No. Una distinción que le dimos nosotros. Que es Nicolás Siche. ¿Cómo andás, Nicolás? Buen día, ¿cómo están? Bien, por suerte. Tuya, Héctor. No, Germán. una vez al año nos visita, ya lo tenemos comprometido porque es el sucesivo hombre del año y en este caso aprovechamos la visita anual para abordar el presupuesto, que es algo un poco más peliagudo. Así que eso es un poco la convocatoria de este año puntual. Capaz que el año pasado hicimos algo también sobre lo fiscal, pero en este caso es un tema vinculado a los aspectos del presupuesto. Vos, Juanchi, el otro día me tiraste que tenías una consulta que no te supe contestar porque no había visto todavía... Ya más o menos la resolví, pero dejo la pregunta. Esta nueva ancla de la regla, de la próxima regla fiscal, que tiene que ver con el porcentaje de endeudamiento sobre el PBI, ¿no? Que me llamó la atención, porque me pareció como un tope alto, ¿no? El entorno del 65%, si no me equivoco, fue lo que dijo el ministro Don. Para la neta, aparte. Para la deuda neta. Para la deuda neta. Sí, eso te quería consultar específicamente si lo que yo había escuchado estaba bien, si era eso y tal. El otro día lo confirmé, porque era sobre el momento que O'Donnell hablaba. Porque fue con la conferencia de prensa. Claro. Entonces dije, bueno, mirá este cambio del anclaje de la regla fiscal, digamos. Entonces capaz que después nos detenemos sobre un poquito eso, porque es la parte más entreverada, me parece, ¿no? Probablemente. Sí, creo que es... ¿Por dónde vamos a arrancar? ¿Cómo vamos a desgranar este presupuesto? ¿Por la parte de las adecuaciones tributarias? ¿Por la parte de la estrechez fiscal? ¿Por dónde quieren...? ¿Puedo arrancar yo? Sí, por supuesto. Porque me parece que está bien lo que vos decís. Porque la discusión política termina siendo una discusión semántica, ¿no? Es adecuación tributaria. Consolidación fiscal. Bueno, en este caso el ministro O'Donnell habló de adecuaciones técnicas, es decir, relocalizar un impuesto, generar una simetría con un impuesto que se cobraba en Uruguay, pero no se estaba cobrando en el exterior en relación a las ganancias o a la renta por capital del IRPF. Y después está lo de Temu, ¿no? Es como que queda aparte. Pero en relación a el impuesto mínimo global y en relación a el IRPF, está bien lo que plantea O'Donnell, es decir, no estamos hablando de impuestos nuevos para los ciudadanos uruguayos, o no deja de ser también el uso semántico que puede hacer un ministro de Economía. Bueno, a ver, capaz que para contextualizar un poco la respuesta, en primer lugar, y esto creo que lo conversamos el año pasado y quizás hasta lo conversamos el otro año, los números fiscales hace 1 año y medio que vienen mostrando un franco deterioro y el punto de partida con un déficit fiscal de 4%, me refiero al gobierno central del BPS, que es el que utiliza la regla fiscal, es un nivel que no había forma de que en la ley de presupuesto, gobierne quien gobierne, no plantease una reducción del déficit fiscal. Primer punto. Por un lado.
¿Por qué? Bueno, porque el nivel con un déficit fiscal de 4%, la deuda ni siquiera es que se estabiliza en 65 o en 60 o en 55, tiende a crecer, ¿sí? Entonces, dado... Manteniendo el 4, ni siquiera te vas un poco más para arriba. Correcto. ¿Cuál es el nivel del déficit que te permite estabilizar la deuda? Otra discusión es en qué nivel. Sí. En general, las estimaciones están entre un superávit primario de 0,1, 0,2 y 0,4, 0,5. Esto, en términos de déficit global, es un déficit en el entorno de el 2,5%. ¿Sí? Alguna décima menos. Entonces, era natural que el gobierno fuese a plantear una reducción del déficit fiscal. Y te hago una pregunta ahí. Cuando vos decís estabilizar la deuda, ¿no? en un déficit en el entorno del 2,5% del PBI, ¿eso significa, por ejemplo, mantener la calificación crediticia que tiene Uruguay o no? Probablemente sí. A ver, una de las discusiones respecto a cuál es el nivel de deuda prudente, entre comillas, que te permite en escenarios adversos que tus cuentas públicas no implosionen, es, bueno, ¿a qué nivel de calificación quieres aspirar? Si Uruguay quiere tener una calificación en AAA, quizá no tiene que tener ese nivel de deuda. Eso es parte de la discusión. Ahora, el requisito casi que básico de cualquier para mantener una... O sea, Uruguay logró recuperó el grado de inversor en 2013, tuvo un salto nuevo, tuvo un incremento en su calificación en 2021, 2022, 2023, y mantenerlo supone, como mínimo, lograr que el déficit sea consistente con determinado nivel de deuda. Porque si no, eventualmente lo que va a pasar es que año a año la deuda va aumentando sin un ancla, no hay intenciones de corregir el déficit fiscal y de a poco vas perdiendo la credibilidad, te va costando más endeudarte, pagas más intereses y eso es como parte de la discusión. Entonces, que era necesario reducir el déficit fiscal no es una discusión. Después hay otro capítulo que es con qué trayectoria, con qué progresividad en el tiempo uno lo reduce. En general, en la medida en que el mercado te lo permite, uno siempre tiende a proponer ajustes progresivos en el tiempo. Ahora capaz que hablamos un poco más después de eso. Y la otra cuestión es con qué composición, ¿sí? Bajando gastos, subiendo impuestos, corrigiendo, reduciendo la evasión, una combinación de las dos, etc. Y acá es donde creo que hay un dilema entre, qué tan progresivo querés ser, qué tanto querés evitar subir impuestos o no, y qué tan creíble querés que sea tu programa fiscal, ¿no? Porque, pongo un ejemplo, si la ley de presupuesto hubiese planteado que la corrección fiscal iba a surgir de bajar el gasto en 1,5% en relación al PIB, y bueno, probablemente un gobierno que no tiene un mandato específico de reducir el gasto público, o sea, el gobierno no fue electo para reducir el gasto público, todos hubiésemos dicho, bueno, pará, ¿por dónde vas a bajar 1,5% el gasto? Máxime cuando el gobierno anterior, que sí tenía un mandato y explicitó antes de asumir incluso la intención de reducir el gasto público, por diferentes razones no lo cumplió e incluso el gasto público aumentó. Entonces, en ese marco, tampoco es que uno puede proponer cualquier cosa y ahí es donde los gobiernos suelen hilar fino y proponer su consolidación o su corrección fiscal. Hilan más fino con la semántica muchas veces que con las acciones. Pero ¿no? ahí, Nicolás, el gobierno entonces propone, obviamente no se compromete a bajar el gasto, entonces se compromete a mejorar la recaudación
y aumentar la recaudación vía o adecuación tributaria o nuevos impuestos. Incluso el gasto baja un poquito. Por lo menos en relación al PIB. En relación al PIB sube en los primeros años, después baja y queda alguna décima por debajo de donde está hoy, pero esencialmente el 1,5 puntos es un incremento de los ingresos en relación al PIB, en donde no tenemos detalles en la exposición de motivos, no hay detalles específicos de cuánto surge de qué medida, pero a grandes rasgos la mitad vendría por estas modificaciones tributarias. Un gran componente de ellas se explica por el nuevo impuesto mínimo global o la adhesión al impuesto mínimo global, y la otra mitad por eficiencias en la recaudación que uno supone que es reducir la evasión fiscal. Hay que ver qué impuestos, creo que todavía falta tener un poco más de detalle respecto de qué es lo que hay adentro para evaluar en qué medida eso es factible o no. Ahora, ¿sí? ahí tenemos un punto que es interesante, porque yo me acuerdo de hablar mucho, ¿no?, con el actual ministro Gabriel Odone, y él, como siempre decía, bueno, cuando yo era un consultor privado, yo me peleaba con el gobierno. Yo peleaba con Astori, yo me peleaba después con que fuera ministro de Economía o ministra de Economía. Por lo general, las proyecciones de los consultores privados siempre tienden a ser, para utilizar una palabra, más pesimistas que las proyecciones del gobierno, ¿no? Y ahora a Odone le tocó estar del otro lado del mostrador. Y su proyección de crecimiento económico, que él mismo calificó optimista, es de un 2,4 del PBI. Ayer lunes salió una columna de otro economista, Aldo Lema, que él hablaba en un escenario complejo, en lo interno, en el mundo, de un crecimiento en el entorno del 1,6. Así que tenemos 8 puntos porcentuales de diferencia entre lo que proyecta el gobierno y, por ejemplo, lo que proyecta uno de los economistas a título personal, supongo. Ahora, buena parte de esa corrección fiscal depende de que ese número que proyecta el gobierno sea bueno. O sea, se crezca un 2,4, que sería raro, porque en realidad, si promediamos los últimos 10 años, estamos creciendo al 1. Y antecedente, vos tenés que en 2015 hiciste el presupuesto con un crecimiento estimado que terminó siendo 1/3 de lo que vos habías previsto, y en el 2020 te pasó lo mismo, pero a la mitad. Como antecedente nomás, ¿no? De lo que es la proyección en el momento de hacer el presupuesto en todo el quinquenio y lo que termina sucediendo. O sea, el 2015 se le erró fue 1/3. Y después por la mitad se le erró. Y después por la mitad. Solamente como antecedentes a la hora de pensar en ese optimismo presupuestal. Claro. A ver, sí, es razonable que cualquier gobierno que asuma plantee cosas que cree que van a mejorar el crecimiento del país y por tanto asuma una tasa de crecimiento en general que está por encima del consenso, entre comillas. Tiene que ser genéticamente optimista. Probablemente. En cualquier caso, y ahora vamos a los riesgos del escenario planteado, pero sobre esto del crecimiento, tampoco hay probablemente el MEF tenga sus proyecciones y sus modelos. Ahora, tampoco uno pensaría que debería desalinearse demasiado de las proyecciones, por ejemplo, del Comité de Expertos o del Banco Central. El Banco Central creo que estima un crecimiento tendencial. Esto es, no es necesariamente de mediano plazo, pero es cuando la economía funciona a pleno, en el entorno del 2,5. El Comité de Expertos viene revisando en general a la baja, probablemente adecuándose a esta nueva realidad de que efectivamente hace 10 años crecemos menos. Llegamos a tener en 2023 una mediana de 2,8, en 2024 una mediana de 2,5, en este año la mediana está entre 2,2 y 2,3, y en ese contexto no es descabellado pensar en un crecimiento de 2,4. Ahora, es cierto que estamos en un contexto global que a priori no va a impulsar la demanda externa, ¿sí?, de nuestros productos, salvo cosas puntuales, pero no es un escenario favorable desde el exterior. Y también, y esto lo ha mencionado el ministro,
está presente la necesidad de lograr una tasa de inversión superior a el 16%, 16,5%. Probablemente para alcanzar una tasa de crecimiento de 2,4 en el periodo en promedio, sea necesario que al menos una de estas dos cosas aparezca, ¿no? Y ahí estará en mayor o menor medida, tendrá éxito en mayor o menor medida las medidas no solo incluidas en el presupuesto, algunas creo que están por conocerse, sobre todo las vinculadas a modificaciones en decretos orientadas al mayor crecimiento, etcétera. Pero está claro que no es que, en el contexto actual, no es que en piloto automático, mirá que no pasa nada y crecemos 2,4, así como mirá que no pasa nada y crecemos 2,2. Pero ahí, perdón, el gobierno anunció la creación de esta dirección de inversión, una serie de desmalezamiento del papeleo justamente para atraer mayores inversiones, revisión del régimen de exoneraciones. Es decir, hay una batería de medidas que me imagino que estarán cuantificadas en porcentaje de inversión también, de impacto en porcentaje de inversión. En la exposición de motivos no hay números específicamente que cuantifiquen eso. Sí hay números, sí se anticipó que la inversión en infraestructura rondaría los $700 millones por año en el periodo. Y creo que a ver, en definitiva, está claro que es necesario tanto mejorar la inversión como al menos, sobre todo pensando en lograr una tasa de crecimiento superior al 2%, es necesario que la inversión aumente en Uruguay. O sea, ahora, sobre la inversión, ¿no? Esto es parte de la inversión. Los empresarios industriales uruguayos proyectan una fuerte baja en la inversión para el 2026, con una reducción estimada del 43% respecto a lo planificado para 2025, debido principalmente a la restricción de la demanda, la baja rentabilidad y la incertidumbre por conflictos laborales. La mayor caída se observa en la inversión en maquinaria y equipos, o sea, en bienes de capital, que representa la mayor parte del gasto industrial. Esta es la perspectiva de los empresarios industriales uruguayos, ¿no? Y con esta perspectiva, es la perspectiva que pueden absorber desde afuera los inversores extranjeros, que ahora, aparte de los beneficios que tenía Uruguay, por ejemplo, su seguridad jurídica, su estabilidad política, tienen uno que cambió, que es el tema del impuesto mínimo global. Esa es una ecuación que ahora quien venga a invertir diciendo, bueno, mirá, tenés una parte que son exoneraciones de impuestos, sí, pero hay un impuesto mínimo global, entonces si voy a invertir, en tal caso tendremos que negociar con el gobierno qué tipo de prerrogativas nos dan a la hora de invertir. Cambia el escenario. Sí, a ver, dos cosas sobre eso. Primero, es algo en general característico de la economía de Uruguay que los programas de inversión de los gobiernos en general se presentan en 2025, programas, modificaciones, como quiera llamarle, y por la naturaleza misma de cualquier inversión, la ejecución de esa inversión tiene un rezago en general relevante, ¿sí? Pasa siempre, digamos. Suele ocurrir, efectivamente, y en parte por eso es que incluso desde el Centro de Estudios Económicos de la Construcción se ha promovido la creación de una agencia de infraestructura justamente para evaluar y quitarle del ciclo político al diseño de la inversión en Uruguay, el diseño de las políticas y evaluar en qué invertir y en qué no invertir. Y creo que ese es uno de los puntos a tener en cuenta. Asimismo, como mencionabas en la encuesta, desconozco específicamente qué sectores puntuales o dentro de la industria son los más complicados o los más complejos, por lo menos en lo que hace esa encuesta. Sí, en ese contexto, pensando en 2026 en particular, el arrastre de obras de inversión obviamente es menor que el de los últimos años. Hay todavía proyectos vinculados a vivienda, queda algo de ejecución vinculado a obras de vialidad, pero obviamente el impulso va a ocurrir hacia adelante. Y sobre lo que mencionás de
del impuesto mínimo global, sí, a ver, creo que eso es, independientemente de cómo instrumente Uruguay o no, porque se tiene que votar todavía, ¿no? Pero cómo instrumente el impuesto, en cualquier caso, los países, las empresas con casa matriz en países que están comprendidos por el acuerdo del impuesto mínimo global, incorpore Uruguay o no ese impuesto, su decisión de venir a invertir o no en Uruguay está condicionada ya por eso, y en algunos casos, claramente no es lo mismo tener que pagar un 15% como ahora tienen que pagar en el país de su casa matriz, que en lo que ocurría hasta hace unos años, en donde el régimen de inversión permitía en Uruguay tasas efectivas a la renta menores al 15%. Y eso obviamente es un desafío para Uruguay y probablemente sea un desafío independientemente de quién sea el que recauda el 15%, si es Uruguay o si es el resto del mundo, ¿no? O sea, en definitiva, creo que eso está arriba de la mesa y bueno, ahí los tributaristas tienen mejor idea que yo sobre esas implicancias. No, vos tuviste con un tributarista el otro día. Sí, pero abrimos el juego para Germán también, que estaba ahí. No, pero yo te vengo. Es el hombre del año. Yo no, es el hombre no lo voy a opacar es en el este hombre del tiempo año. acotado que tenés. Y. No, capaz que un par de precisiones más respecto de, bueno, sobre los. Hablamos de, bueno, ¿qué pasa si Uruguay no logra una tasa de crecimiento tan en línea con como el gobierno plantea? También creo que hay dos aspectos adicionales a tener en cuenta que de no materializarse como el gobierno prevé, pueden tener un impacto en las proyecciones, ¿no? En primer lugar, es todavía prematuro para evaluar en qué medida el rendimiento de de la mejora en la eficiencia en la recaudación de la DGI, en qué medida y en qué magnitud eso se va a efectivizar, ¿sí? Ahí cualquiera parte de la base de que es justo que todas las empresas o todas las personas paguen lo mismo que le corresponde. O sea, en definitiva, nadie va a discutir en contra de la evasión fiscal, ¿no? Nadie está a favor de la evasión fiscal. Dejen de facturar con ruta un proyector. Bueno, porque el gobierno va a salir a fiscalizar. Y ahí obviamente hay, como no conocemos estrictamente cuál es la composición y de dónde es que se van a obtener estos recursos, no es lo mismo reducir la evasión en sectores o personas con capacidad de contribuir, entre comillas, que plantear, no, bueno, vamos a bajar a cero la evasión de IVA en el norte del país, porque así como tenemos un problema de informalidad laboral en el norte del país, porque la productividad es menor, etcétera, probablemente eso esté asociado también a un fenómeno de evasión fiscal, ¿sí? O sea, claramente una empresa, un comercio que tiene trabajadores sin aportar a la seguridad social, probablemente también evada algún impuesto, ¿no? Entonces, ahí es y si yo voy y lo controlo, probablemente esa actividad económica deje de ser viable, ¿no? O sea, eso por un lado. Por otro lado, porque esto está atado también en las políticas puntuales de frontera que se anunciaron. Bueno, por eso. De formalización que se anunciaron hace una semana. Creo que hay que. O sea, me imagino que en la presentación al Parlamento el gobierno va a profundizar en la composición de dónde vienen estas eficiencias en materia de recaudación. Pero tenés esa tensión. Hay cosas que si las formalizás no funcionan. Exacto. Claro. Que eso no es como decía, pasa con el mercado laboral, ¿no? Si la formalizás, sobre todo con las tasas impositivas que hay, ¿no? O sea, en definitiva, a veces la evasión actúa como en los hechos, una tasa impositiva más baja, ¿no? Y el otro aspecto es la cadencia de la corrección fiscal planteada, ¿no? Primero, es un periodo de 5 años en donde el primer año, que suele ser el más benévolo para realizar una corrección fiscal, porque además se arrastra el presupuesto del año anterior, bueno, ese año, que es 2025, no va a tener una reducción en el déficit, de hecho se va a mantener en niveles similares a 2024 por todo lo que está vinculado a los gastos postergados, etc.
Entonces ya tenés un año menos. Solo para tener una idea, ¿no? Estamos hablando ahí entre la diferencia entre lo que se pensaba que había de déficit y lo que hay de déficit es más o menos 1.000 millones de dólares. No lo tengo claro. Sé que los gastos postergados vinculados a ACE y algunas partidas al ferrocarril central están más en el eje de los 300, 400. En la exposición de motivos no hay una desagregación de cuánto corresponde a gastos que no se habían ejecutado y se van a ejecutar ahora, por ejemplo, las lanchas, etcétera. Ahí va, todo eso que era comprometido creo que eran 970 millones. Los comprometidos, no los postergados. ¿No? Vos tenés impuestos adelantados, gastos postergados y compromisos asumidos, ¿no? Como tres dimensiones para el desvío. Y lo comparás como para tener referencia de que estamos hablando de un aumento presupuestal de 140 millones de dólares, ¿no? Ya solamente la postergación de gasto del Ministerio de Transporte era de 160 millones, ¿no? Como para ubicar también lo que estamos hablando cuando hablamos del espacio fiscal, que son esos 140 millones. Y bueno, si vos tenés 1.000 millones que surgen justamente de arreglar esa creatividad contable 2024-2025, y ya te da una pauta de lo magro que es ese incremento presupuestal. En particular, cuando vos lo mirás por partidas, solo el Ministerio de Transporte ya te supera esos 140. Claro. Una aclaración nomás, a ver. Ahí lo relevante muchas veces es ver qué parte de esos gastos son estructurales y cuáles transitorios, ¿no? Porque una cosa es algo que haya que pagar solo en 2025 y eventualmente en 2026 te baja el déficit. Otra cosa es gastos esto que quedan para afecto siempre, de poner ¿no? un anclaje para dimensionar grandes cifras de lo que estamos hablando, que en definitiva es lo que te importa. Bueno, ¿cuánto va a ser la asignación presupuestal adicional y cómo se compara con otras medidas que más o menos han estado en la discusión pública? Solamente era afecto de tener como ese anclaje o referencia. Claro, si vos ves que hay una postergación de solamente un ministerio de 160 millones de dólares y lo incremental para el primer año del presupuesto son 140 millones de dólares. O sea, ahí te ordena más o menos que podés esperar, ¿no? Alinear expectativas, realidad. Sobriedad, ante todo. Cuestión de fe. Pero por como eso dice hacemos Nicolás la también, continuación. hay gastos de un solo año. Claro, a ver, si uno mira el gasto en relación al PIB hacia 2029, se mantiene más o menos en los niveles de 2025, ¿sí? Y eso incluye los 140 millones de asignación presupuestal. Ahora, en cierta forma, esos niveles de gasto convalidan los incrementos de gasto de 2023 y 2024, que en algunos casos podrán ser gastos transitorios que ahora pasan a ser permanentes en otra área del presupuesto, ¿no? O sea, eso digo, no es fácil saberlo con los datos públicos. Pero a lo que iba es que ya de por sí el gobierno tiene un año menos para un año menos de presupuesto en materia de reducción de déficit fiscal. En 2026, como la recaudación vinculada al impuesto mínimo global no está todavía vigente y arranca en 2027, tampoco está prevista una reducción del déficit fiscal. Entonces la reducción de ese 1,5 punto que hablábamos está concentrada en 2027, 2028 y 2029. Que no vas a ajustar en 2029, bueno, según y ahí, lo que muestra la historia. Hay claramente un riesgo que es que se repita lo que históricamente ocurrió en Uruguay, que es que los resultados fiscales se deterioran en 2029 y acá está planteada una mejora. Entonces, claramente va a tener que hacer fuerza el gobierno para justificar su credibilidad y para justificar la credibilidad del plan de que efectivamente el resultado va a ingresar en una senda a la baja. Ahora, hay que ver efectivamente si en 2029, y uno no debería dar por sentado que en 2029 el déficit fiscal va a bajar, ¿sí? Entonces, eso creo que también es un desafío y creo que todavía no tenemos... falta un poco de la discusión respecto de cómo implementar la nueva institucionalidad fiscal, pero probablemente el gobierno me imagino que va a tener poco margen para desviarse en el corto plazo de sus proyecciones, porque pensemos, si yo planteo que en 2027, 2028 y 2029 voy a bajar el déficit fiscal en 1,5 puntos, bueno, en 2026 seguro no le puedo ahorrar, ¿sí? Entonces ahí creo que parte del compromiso y de mantener la credibilidad va a requerir de desviarse muy poco de lo proyectado. Perdón, entonces el impuesto mínimo global empieza, digamos, a hacer caja a partir de 2027. Entiendo que sí. Y la extensión del IRPF a
a las inversiones en el exterior. Y el IVA, bueno, el IVA va a ser el impacto más inmediato, el IVA a la No franquicia. tengo claro si depende o no de la fecha en que se promulgue la ley, ahí hay que hablar con tributaristas, pero el grueso de la recaudación viene del impuesto mínimo global y eventualmente de las eficiencias en la DGI, que desconozco el grado de avance del plan. Bien. O sea que tiene 2 años para reducir el déficit, porque si sacamos el 29... Y bueno, ese es parte del desafío, ¿no? y sobre todo pensando en cómo se llega hasta ahí, creo que el margen para desviarse de las metas en el corto plazo es limitado. Bien. ¿Alguna precisión más? No sé qué quería decir Juanchi del diputado. Que el diputado Conrado Rodríguez dijo ayer que en realidad el aumento del gasto de 2023 a 2024 debe ser un 4% más, como para tratar de sacar esa idea del carnaval electoral. Bueno, de memoria, el aumento en términos reales, descontada la inflación, fue 4,7, cuando el tope de gasto era 2,8. Fue el doble, ¿no? Estamos hablando del segundo pilar de la regla vieja. Correcto. Y el déficit fiscal en relación al PIB, ¿no? Ajustado por, como lo calcula el Consejo Fiscal Asesor, tuvo un deterioro de más de un punto porcentual del PIB, que son unos $800 millones. Claro. Y la otra discusión creo que tiene que ver con eso, porque es la justificación también para los desvíos de la regla anterior, es la proyección de inflación, ¿no? Porque si la inflación es más baja de lo que vos planteás que va a ser, tenés un mayor colchón para gasto. Y se está hablando que va a ser 4,5 como la meta, pero también por otro lado se está hablando de que hay una ambición de bajar esa meta. Por lo tanto, ahí podría haber, ¿no?, un espacio para aumentar el gasto en términos reales, que es parte de lo que se fundamentó para explicitar los desvíos de la regla anterior. Ahí quiero, en un minuto que nos queda, creo, hacer un comentario. A ver, bajar la inflación, y cuando en un determinado año baja la inflación, siempre tiene costos fiscales vinculados y que son inevitables, vinculados a la forma en que se ajustan las pasividades. Si los salarios aumentaron 6% este año y el año que viene baja la inflación y baja la inflación, los salarios igual el año que viene se ajustan con 6, ¿sí? Ese costo es intrínseco a la proyección de inflación que se incluye en el presupuesto. Después hay una discusión respecto de ¿por qué si se plantea una meta de inflación más baja no se puso en el presupuesto? Y ahí creo que tengo la impresión de que el objetivo del Banco Central es primero consolidar el 4,5 y luego, una vez que se dé la señal de que efectivamente se va a una meta más baja, eventualmente es el Ministerio de Economía el que debería reaccionar ante el Banco Central y decir, bueno, dado que el Banco Central baja su proyección de inflación, yo ajusto mi proyección de inflación. Lo que sí está claro que para que no haya ni efectos de mayor gasto ni de menor gasto, ¿no? Porque en realidad, en general, las sorpresas inflacionarias suelen utilizarse cuando uno quiere bajar el gasto, te digo, la inflación va a ser 4, termina siendo 6 y ahorro, ¿no? Para evitar cualquiera de esos dos efectos, que en el contexto de pandemia 2021 y de guerra en 2022 fue el inverso, en donde la inflación fue mayor a la prevista, y en 2023-2024 fue la inflación fue menor a la prevista y el gasto fue mayor. Para evitar esto, en todo caso, lo que se necesita es que la proyección de ajuste de gasto en las rendiciones de cuentas esté alineada a las proyecciones del Banco Central, porque las asignaciones presupuestales que se otorgan en la ley de presupuestos son en pesos de 2025. Entonces, si después, en la rendición de cuentas del año 2025, dentro de un año, pensando en 2027, el gobierno, porque el Banco Central baja la meta de inflación, el gobierno baja su proyección de inflación y por tanto la forma en que se ajustan las asignaciones, no debería haber ese efecto. Esto no quiere decir de que no exista la posibilidad, pero esta posibilidad siempre existe para un lado o para el otro, y no es que el presupuesto está de acá al 2030 pensado con un 4,5 de inflación y eso no se puede cambiar, porque precisamente para eso existen las rendiciones de cuentas. Bueno, por algo se lo por el año, ¿no? Me acabo de dejar meridianamente claro. Gracias, Nicolás Chichesky. Y Germán, nos vemos en la próxima. Gracias, Germán. La gente preguntaba, no va a hablar Germán, no lo dejan hablar. Germán era
simplemente el encargado de convocar al hombre del año. Este es su espacio, es un momento del año para él. Exactamente. Fácil desviarse.